Con 23, Cami Schuller, y con esta buena música vamos a salir a recorrer las calles de Concepción y las calles de Chillán también, con un amigo de la casa, con un arquitecto, con el arquitecto de la región del Biobío. Luis Darmendrail aparece, ¡pum!, mágicamente por acá arriba. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ustedes, chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Qué bueno. Pues, encantados de verte, como siempre. Y además que hoy día, como decía Luis, vamos a pasear por Chillán y por Concepción conociendo el trabajo de Ricardo Larraín. Ricardo Larraín Bravo, un arquitecto muy importante, que es uno de los más importantes de la historia, digamos, de la arquitectura chilena. Un arquitecto muy, pero muy relevante dentro de nuestra historia, que claramente, como pasa con muchos arquitectos, no se habla tanto, y que, producto de ciertas obras, digamos, bancarias, tuvo obras en literalmente casi en todo Chile. Y Chillán justamente también es parte de la ciudad de la cual dejó su legado. Un arquitecto realmente notable que es parte del, digámoslo así, el antiguo orden arquitectónico. Y de hecho el espacio de hoy va a ser como un viaje en el tiempo. Vamos a viajar 120 años atrás más o menos. Oye, ¿tiene algo que ver con Kenita Larraín o no? Mira, sí. ¿Ah, sí? No es solamente un alcance de apellido. No, sí están relacionados, de hecho. Creo que, no sé si es tío, bisabuelo o algo por el estilo, pero está relacionado, es una sola familia. Mira, sí. ¿La conocimos nosotros a ella? Sí, pues estuvo ahí en Quillón, Kenita, junto a Fernando Alarcón. Sí, realmente verdad, preciosa, una Barbie ella. Sí. Es como tal como uno la veía hace tantos años atrás. Ya. Pero fuera de ese dato, un dato rosa, ¿cierto?, sobre este arquitecto, queremos conocer su trabajo, pues tú nos dices que es un viaje en el tiempo, además. Claro que sí. No, Ricardo Larraín Bravo es un arquitecto que, como les decía, bueno, nació en el año 1879. Él desarrolló su carrera en Santiago principalmente, haciendo grandes palacios, grandes casonas para, digamos, la gente más acaudalada. Está el Palacio Iñiguez, trabajó para varias familias importantes. Y además realizó diversas obras también significativas, como por ejemplo la población Huemul, que es una obra bien interesante que está, digamos, en Santiago, hacia el sur. Es una población obrera, que ahí como que podemos ver los dos paralelos de este arquitecto. Por un lado hacía casas, digamos, muy grandes para la gente acaudalada, pero también hacía proyectos de carácter social. Uno de los primeros casos de vivienda social en Chile, de hecho, que es lo que vemos en la imagen en la parte de abajo, es la población Huemul, que efectivamente es un hito en la historia de la arquitectura nacional. Ahora bien, es importante mencionar que este arquitecto pasa un poco lo que pasó con el de la semana pasada. Este caballero no estudió en Chile arquitectura, él estudió en París. Tiene otra mirada, viene con otro pincel. Claro. Exactamente, viene con toda la influencia francesa, porque hace unos 100 años, más de 100 años, 120, 130 aproximadamente, Francia era como el faro de todo. Todos hacían francés, todos hablaban francés. La cultura francesa, digamos, era lo que, digamos, se vivía a flor de piel día a día. La literatura francesa, el arte justamente, y las bellas artes, y entre ellas la arquitectura claramente. Sí, edificios que uno los asocia, por ejemplo, que estamos mirando ahí arriba, como a bancos hoy día, como que eso se están ocupando. Sí, bueno, la arquitectura bancaria siempre tenía ese carácter más señorial, así como mucho más severo, mucho más imponente. Incluso edificios que son más contemporáneos, de otro lenguaje más actual, también tienen un poco esa monumentalidad. Y eso también revisando recién, ¿cierto?, una población, una vivienda social, un palacio precioso también en Santiago, pero ahora conocemos una iglesia. Y pucha que son lindas las arquitecturas de las distintas iglesias. Esta en particular. Sí, o sea, es que en algunos casos se invertían en unas tremendas basílicas, por decirlo casi, aunque no es el concepto correcto, pero son tremendas, imponentes iglesias. Lo que estamos viendo ahí es la iglesia de los Sacramentinos en Santiago, que es otra obra de Ricardo Larraín Bravo. Es una obra realmente magnífica, con una acústica increíble, o sea, ahí se hacen conciertos también de música clásica de vez en cuando. Es un lugar bastante interesante. Y está muy inspirada en la iglesia del Sacré-Cœur, que está en París, el Sagrado Corazón. Como que tiene hay unas ciertos como inspiraciones y unos elementos comunes que tiene con nuevamente esta arquitectura europea que estaba transmitiéndose a principios del siglo XX aquí en Chile. Lindo. Imagínate estar ahí adentro recorriendo todo con detalles. En la misma foto ya se pueden ver los detalles. De hecho, Luis tiene un buen punto, que es el detalle. O sea, estamos hablando de una época donde el ornamento y la decoración y los detalles eran súper importantes en la arquitectura. Y Ricardo Larraín Bravo tuvo una formación, imagínense, en París, viviendo ese contexto de las bellas artes, donde se vio influenciado por todas las grandes obras europeas y francesas. Por lo tanto, el detalle fue importante. Y eso quedó expresado también en los primeros edificios que hizo para la Caja la Caja Nacional de Ahorros, que fue una entidad, digamos, de ahorro y préstamo pública,
que nació en el año 1910 después de unificar varias cajas nacionales de ahorro, que como estaba por ejemplo la de Santiago, Valparaíso, estaba la de Concepción, y lo que vemos en la imagen son dos casos, que es La Serena y Chillán, y si se dan cuenta ahí aparece la arquitectura ya mucho más bancaria propiamente. Me estoy tratando de ubicarme. La de arriba es La Serena y la de abajo es Chillán. Sí, pero ¿y estos edificios, qué fue de estos dos edificios? ¿Siguen en pie o ya fueron totalmente destruidos y cambiados? Mira, a nivel general se mantienen varios casos de la caja. Se mantiene, por tengo entendido, el de Curicó, se mantienen en Santiago. Creo que La Serena, no sé si La Serena parece que todavía está también. ¿Ese de Chillán no? El de Chillán no. Después del terremoto del 39, bueno, Chillán se destruyó considerablemente. Está ubicado en 18 de septiembre, esquina Constitución. Ah, en la plaza. Frente a la plaza, donde actualmente está el Banco Estado. ¿Dónde está el Banco Estado? Claro. Donde está el Banco Estado. En toda la esquina. Justo al frente está el teatro. Justamente en la esquina opuesta está el teatro, precisamente. Y ahí uno puede darse cuenta también de los lenguajes comunes que tenían este tipo de edificios. O sea, claro, si uno está en La Serena y otro está en Chillán, había un lenguaje bien interesante común, con elementos decorativos, si se dan cuenta, la misma decoración, las ventanas, los accesos también bien importantes, y también, digamos, la iniciativa de la Caja Nacional de Ahorros, de esta entidad pública de ahorro, digamos, que mandó a hacer estos edificios tan imponentes en varias partes. Luis, ¿cuál es el símil de esa institución? El Banco Estado. Ya, la evolución del Banco Estado. Exactamente, el año 53 se funda Banco del Estado en esa época, y el Banco del Estado absorbió todas las cajas, la caja de crédito hipotecario, la Caja Nacional de Ahorros y otras cajitas más, digamos, y surge el concepto del Banco Estado, Banco del Estado en ese entonces. Mira. Y ahí pasa, digamos, muchos de estos edificios son reutilizados para el Banco del Estado, otros fueron abandonados, otros fueron demolidos posteriormente, y así, digamos, se va construyendo la historia, digamos, del Banco Estado a nivel nacional. Mira. Oye, pero también tiene trabajos este arquitecto acá, en la ciudad de Concepción. Queremos saber dónde podemos encontrar las obras de Larraín. Lamentablemente, la obra de Larraín que estaba aquí en la ciudad se demolió. Se demolió hace ya prácticamente 60 años. Era la Caja Nacional de Ahorros de Concepción, la sucursal penquista, y estaba ubicada en Aníbal Pinto, esquina O'Higgins, donde actualmente se encuentra el edificio del Banco Edwards. Uy, pero así era. Así era justamente. Wow, tremendo. Era un edificio bastante imponente, como se pueden dar cuenta. Tenía arcos de medio punto, lámparas colgantes en la fachada, grandes ventanales, una mansarda muy afrancesada. El dibujo es bastante elocuente, si se pueden dar cuenta. Y claramente habla de esa época en la cual, principio del siglo XX, donde la arquitectura correspondía a esa monumentalidad, ¿cierto? Muy clásica, muy afrancesado y toda esa cosa mucho más excesivamente decorada. Qué bonito, por lo menos hoy día tener el recuerdo de algo que era majestuoso, básicamente. ¿Y esto cuánto demoraba en esa época, Luis, más o menos, en levantarse? Mira, tomaban bastante tiempo en algunos casos. En algunos casos quedaba solo el proyecto y ni siquiera se construía. Hay varios proyectos de Larraín que quedaron como planos, que de hecho esos planos están en el archivo de la Universidad de Diego Portales, a quien le agradezco también ese dibujo. En algunos casos podían tomar 1 año, 2 años aproximadamente, en algunos casos podían avanzar muy rápido. Todo dependía también del tema económico, en gran parte, de la gestión. Impresionante lo que estamos viendo. Tenemos más imágenes de este edificio también, porque claro, acá estamos viendo los planos, ¿cierto?, del edificio que estaba en Concepción, y tenemos también ahí cuando ya la obra estaba totalmente concluida. Esto en esquina de Aníbal Pinto con O'Higgins. Oye, qué lindo. Piensen que la avenida O'Higgins antiguamente tenía solamente 2 pistas, por lo tanto era una doble calzada y era mucho más angosta la calle. Y este edificio respondió, digamos, a ese mismo ancho de la calle. Donde hoy día hay un banco, claro, que no se ve así. No, por supuesto que no. Y en esa fotografía lo que se ve a la izquierda era la antigua Sociedad de Comercio de Concepción, una casona que ocupó la Sociedad de Comercio por mucho tiempo, que también es un edificio de finales del siglo XIX, principios del XX, una casa de alto bastante clásica también, y también es interesante entender el contexto alrededor de la Plaza Independencia. O sea, la Caja Nacional de Ahorros se construyó con un lenguaje clásico, teniendo también al frente el Portal Cruz, por el otro lado la antigua Intendencia en la esquina, que era otro edificio neoclásico, y así también todo el entorno de nuestra querida plaza se construyó con este lenguaje arquitectónico tan monumental e imponente. Qué bonito.
Qué bonito. Mira, esta es otra vista. Aquí se nota mucho más el detalle de todo. Qué hermoso. De la entrada. La parte de arriba, las ventanas. Las ventanas. La parte de arriba justamente que era esa ventanita que se ve, digamos, con un recinto como pequeñito, la mansarda, o sea, esa cosa tan afrancesada de utilizar el recurso de la mansarda también y de tener estos grandes frontones, o sea... ¿Sí? Y el auto, a ver si podemos sacar el GC para ver el auto, para contemplar un poquito la calle. Bonito. Mira, la gente con su sombrero, muy antiguo. Qué lindo el auto. Cierto. Mira, eso tengo entendido que eran los antiguos taxis, eran coches de alquiler, en su mayoría eran Chevrolets, que se estacionaban frente a la plaza porque hay Aníbal Pinto y la gente podía, digamos, utilizarlos como taxis, ya que no habían tantos autos en Concepción. Sí, pues imagínate. Esta fotografía es de más o menos 1915 aproximadamente. 1915. Reliquia. Para que vean cómo era. Y a mí me impresiona ver las personas, porque claro, es como uno le puede tomar el pulso ahí al tiempo. Exactamente. Es muy interesante lo que dice Luis, porque a través de las fotos antiguas, o sea, si uno empieza a ver los detalles, los autos, las vestimentas, los accesorios, el mobiliario, tú empiezas también a comprender cómo eran las dinámicas sociales, cómo se vivía en aquel entonces en la ciudad. Y poco cable se veía, Sí. Nada. Absolutamente. No teníamos ese problema de la contaminación visual. Oye, hay más imágenes que queremos compartir porque después hay un fenómeno también de la naturaleza que aparece por ahí en una fotografía, ¿no? Sí, justamente. Bueno, el edificio de la Caja Nacional de Ahorros como tal vivió varias experiencias y fue testigo de muchos procesos en la ciudad, muchos cambios también en torno a la Plaza Independencia. El año 34, por ejemplo, fue testigo del famoso tornado que hubo, que quedó, digamos, en la historia como el tornado de Concepción, quedando reflejado hasta en el mural de Gregorio de la Fuente. Sí, lo comentaste tú con nosotros eso. Claro, y además fue testigo de las transformaciones del Portal Cruz, fue testigo de las transformaciones de todo el entorno, digamos, de la Plaza Independencia en los años 30. Hay que pensar que en esa época también la plaza cambia, hay nuevos diseños, se va cambiando un poco el perfil de la ciudad. En esa época, digamos, ya está concluida la torre de la parroquia San Agustín, que es lo que se ve también en la imagen. Claro. Allá atrásito se ve una torre, esa es la iglesia de San Agustín. Y es interesante ver cómo también la arquitectura es protagonista de estos cambios, o sea, pasa a ser, digamos, un mudo testigo que no nos puede hablar, pero a través de la fotografía nos damos cuenta que fueron parte de todas esas cosas. Tornados, terremotos. La naturaleza siempre ha sido la naturaleza. La naturaleza siempre ha sido la naturaleza, exactamente. Sobre todo en nuestra ciudad. Mira, exactamente, sí. En suelo. Totalmente. Y en ese sentido el terremoto del 39, que si bien afectó mucho más a Chillán, como mencionaba anteriormente, determinó la desaparición de varios edificios públicos en Chillán, el teatro, la Caja Nacional de Ahorros y otros edificios institucionales. En el caso de Concepción vemos cómo el Portal Cruz se vino al suelo, no se cayó completamente, pero al fondo, a la izquierda, vemos que la Caja Nacional de Ahorros está impecable. Ahí está, paradita. Y incluso los vidrios se ven intactos. El edificio tuvo mayores problemas con el terremoto. Oye, ¿y eso por qué este arquitecto Larraín venía con conocimiento del tema sísmico de allá de Francia o simplemente porque la construcción fue muy buena? Yo creo que la construcción fue muy buena porque en realidad digamos tenía refuerzos bastante fuertes, digamos, muchos fierros se ocupaban ya en esa época, en algunos casos se ocupaban hasta rieles de trenes para poder construir, por lo tanto varias construcciones de Concepción con el terremoto del 39 no tuvieron mayores problemas. En el caso del Portal Cruz, que es lo que se ve al lado totalmente destruido a la fachada, podemos darnos cuenta que no había refuerzos, era una albañilería simple, sujeta con maderas, por lo tanto, claro, la reacción, digamos, del terremoto frente a algunos edificios fueron totalmente distintas. ¿Y hay un carabinero? ¿Es un carabinero o es...? Eso no es un carabinero, alguien que anda en un carretón. Aquí tengo mi pantallita, sí, es justamente un carretón que va pasando justamente a la izquierda. No, pues a la derecha hay un carabinero que en la foto, digamos, original está conversando con unas niñas que están ahí en O'Higgins. Oye, qué increíble las imágenes de cómo quedó prácticamente todo en el suelo y en la esquina ahí, paradito, el edificio. Mira esta foto, porque se cayó la Intendencia, se cayó el Portal Cruz en parte, y los edificios de al lado, digamos, también tuvieron varios daños. Entonces se cayó el correo que estaba cerca también, entonces igual fue bastante interesante el hecho de que quedara en pie la Caja Nacional de Ahorros. Sí.
Sí, fue como la misma imagen que se generó ahí en Barro, donde está Johnson, igual fue como muy parecido para lo que fue el 2010. Exactamente, sí. Buena relación, no la había pensado. Está muy claro, sí fue justamente. Y bueno, el tiempo pasó, el terremoto, digamos, implicó la renovación total de varios edificios, se construyó la Intendencia Nueva, la Galería Alessandri, y en los años 40 el edificio, en esa fotografía que estamos viendo, se alcanza a ver de entre medio de los tilos, se alcanza a ver un cachito del edificio todavía operativo. ¿50 o 40? Porque veo ahí una década del 40. Sí, y a fines del 40. Puede que haya sido una camioneta antigua, po. La tenía desde los 40. No, sí. Que es una Ford 50 esa. Antes los autos duraban. Sí, porque el edificio ya estaba modificado, o sea, lo que se le hizo en los años 40 y también 50, no hay fecha exacta cuándo se modificó, fue la mansarda. Ese cachito que tanto llamaba la atención y que conversamos antes, arriba en el techo, lo demolieron y el techo, digamos, lo dejaron más plano, por decirlo algo, mucho más unificado. Oye, y te fijas que ahí los autos se estacionaban como en cualquier calle, hoy día está ¿también? Bueno, sí, pero hoy día están como de frente y solamente los exclusivos. Sí, pues, aunque esa calle justo en esa curva, cuando vas saliendo de Barros para tomar Aníbal Pinto, es bien complicada. Si no está el mismo, hay taco. Si no está el mismo, justamente, hay taco. Oye, y luego este edificio, Luis Garmendrail, fue demolido. Fue demolido, sí. ¿Y por hay qué? registros que exhibe la demolición de la Caja Nacional de Ahorros. De hecho, el recorte de prensa que vemos es justamente de 25 de febrero del 59, y eso es importante acotar porque mucha gente dice que este edificio se cayó con el terremoto del 39 o del 60, y al final no fue ni por ninguno de los dos, sino que el edificio empezó a ser demolido en febrero del 59. ¿Y eso por qué, Luis? ¿Por qué se tomó la decisión de demoler un edificio que ya había demostrado tener buena resistencia, por ejemplo, a los sismos? Mira, hubo varios agentes que incidieron en la desaparición de varias obras de O'Higgins entre el año 50 y 60. En primer lugar está el ensanche de la calle O'Higgins. Después del terremoto del 39, O'Higgins ensanchó la línea que conocemos hoy. Y ya en la década del 40 y 50 se construyeron edificios a la altura de Serrano, de Salas, de Angol, e incluso el edificio Livieri, que es donde está justamente el canal, también se construyó ya el año 51. Todos con la nueva línea, más hacia el fondo. Claro, por lo tanto, muchos edificios... Exacto. Y muchos edificios quedaron, digamos, como cortando el tránsito. Ese es un hecho. Y lo otro también fueron algunos proyectos inmobiliarios, digamos, o residenciales o bancarios que se estaban pensando ya a fines de la década del 50. Y en el caso particular de la Caja Nacional de Ahorros, efectivamente, después del terremoto del 60, y el año 62 específicamente, se construyó el Banco del Trabajo, que pasó a ser después el Banco Edwards actualmente. Sí, pues tenemos imágenes también de cómo está hoy para que hagamos esa relación, ¿cierto?, mental de un edificio y el otro. ¿Esto es una foto? Sí, es una foto. Dibujo. Sí, parece dibujo. No, es una fotografía justamente de la torre del banco. Es una fotografía que me la cedió el lector Jan Moyano, justamente, que siempre comenta cosas en la página y siempre envía material muy interesante. Y es una fotografía súper bonita que muestra el edificio también impecable. O sea, a mi juicio, el edificio del banco, el nuevo, digamos, es una obra bastante interesante también. Claro, no tiene quizás el mismo lenguaje de la antigua Caja Nacional de Ahorros, claro, pero es una obra arquitectónicamente muy, muy bonita. O sea, tiene cierta belleza esa modernidad. Claro. Y si se fijan a la izquierda se ve la casona, digamos, de la Sociedad de Comercio, que quedó, digamos, cortando el flujo de la calle. Sí. Y en los años 60 la demolieron para ensanchar completamente O'Higgins. Mira, qué bonito viajar al pasado, Luis Garmendrail. Muchísimas gracias como siempre. Un abrazo a la distancia. Un saludo especial, sí, a todos los lectores. Llegamos a los 7.000 seguidores en Instagram. Estamos aproximadamente a los 17.000 en Facebook, así que muchas gracias a todos quienes apoyan y leen. Gracias. Y gracias a ti por estar con nosotros y traernos